buenos días, mi nombre es Ender Parra Álvarez y soy su profesor. Soy de la Escuela Normal Superior La Ciencia Iriarte y en el día de hoy vamos a hablar sobre ella. Hicimos una lectura del contexto en el cual vamos a decir la importancia, los aspectos y las estrategias que se pueden utilizar en la lectura del contexto sobre la Normal Superior. Entonces vamos a ver eso hoy y vamos a demostrar con lo siguiente. Aquí está la importancia que le podemos dar es que a través de la escuela, la Normal ha tomado muchas iniciativas de lo cual está cubierta sobre las bases de la investigación y la pedagogía. Esta cubre muchas partes de lo cual fortalece las capas de su aprendizaje, enseñanza, conocimiento y actitud. Pues la Normal también se puede enfatizar en lo que es, en los aspectos. Vamos a hablar sobre los aspectos que se toman en cuenta. Aquí tenemos que son los aspectos que vamos a tener sobre aspecto socioeconómico, aspecto social, aspecto histórico y aspectos del ambiente, que nosotros también tomamos en cuenta mucho en eso. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un análisis completo de la investigación, también sobre la enseñanza del proceso evolutivo o educativo que se toma en el proceso de la Normal. Tenemos las estrategias pedagógicas y las estrategias didácticas. ¿Qué hacemos con las estrategias didácticas? Las estrategias didácticas las tenemos para nosotros poderle un buen uso, o digamos que tenemos esos puntos de referencia que mantienen unido al estudiante y el profesor. Nosotros utilizamos las estrategias para poder emplear conocimiento hacia ellos, y también tenemos las estrategias pero pedagógicas, que estas son las que nosotros tomamos en lo personal para poder transformar, indicar, guiar mucho a lo que es el estudiante en su proceso de educación. La lectura del contexto, o digamos que el resumen de la reflexión de lectura del contexto. Aquí tenemos en cuenta que el contexto lo decimos en muchas maneras. Ahora vamos a ver cuáles son esas maneras de poder centrar el contexto. Nosotros siempre decimos la palabra contexto. Muchas veces se ha nombrado, muchas veces se ha dicho. ¿Cómo hacemos lectura del contexto? Exactamente, en este video vamos a mostrar qué es lectura del contexto. Hay varios temas o palabras que conllevan al contexto. Hay muchos significados que tiene el contexto y de lo cual se reparten y se ramifican, pero hay que tener en cuenta que cuando hablamos en contexto tenemos que ver en dónde nos vamos a enfocar. Entonces nos enfocamos en la educación, entonces vamos a dar a 3 pasos sencillos. Tenemos 3 pasos sencillos de la educación que nosotros podemos dar, o digamos que 3 conceptos que son enfocados, son centrados a lo que nosotros llamamos contexto. Son los principales que voy a nombrar. 1. Entonces nos identificaríamos con el primer y principal de los contextos que tenemos que tener en cuenta, que es un marco de referencia que nosotros utilizamos como un escenario o evento que ejemplifica el espacio en donde tú estás, o un lugar en específico. Eso estaríamos dando el primero, que es este contexto en el marco de referencia. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la segunda, que este es el contexto, que lo cual nosotros vamos a denominar simbólica. Entonces, la segunda parte es contexto simbólico. Entonces, el contexto simbólico es aquella que no es física. Entonces vamos a hablar sobre un contexto de, digamos, una institución, digamos que un contexto de zona geográfica, demográfica, ubicación o región. Entonces en esta vamos a hablar sobre un evento que pueda pasar sobre un contexto de cultural, un contexto patrimonial, un contexto histórico. Entonces vamos a hablar sobre aquellos escenarios donde se presente pero no es físico. Entonces es aquella que no es física pero se presenta y se comparte en aquellos escenarios, en cualquier evento en particular. Esa es la lectura del contexto
simbólica. Por la tercera parte, que esta es la lectura del contexto, en lo que nosotros hablamos sobre el análisis. El análisis es importante, entonces en esta lo que hacemos es enfocarnos hacia un punto de referencia y ahí partimos para sacar raíces y ramificar eso. Entonces nosotros hacemos como especie de una investigación, que eso es lo que se enfoca él, para después desglosarse. Entonces esa es esta, de lo cual partimos de un evento, ramificamos y desglosamos todo aquello que es lectura del contexto en específico, o digamos que la lectura del contexto en unidad de análisis. Vemos que ya tenemos las tres, entonces vamos a continuar con lo próximo, que esto debe ser algún resumen de lo que nosotros vamos a estar hablando el día de hoy. A partir de que se toma sobre la lectura del contexto, digamos que mucho contexto que nosotros estábamos hablando en lo anterior. Entonces en este nos enfocamos en el texto y en el contexto para enseñar, mejorar, aprender mucho del espacio en donde nosotros estamos, digamos ubicación, digamos institución, digamos la zona geográfica. Vamos a ver que tenemos las zonas rurales, tenemos las zonas urbanas. Entonces nosotros nos enfocamos y miramos eso para después tener una mejor metodología para facilitar más que todo el trabajo, y entre docencia nosotros tenemos que mejorar. Por eso mismo hacemos una lectura del contexto, porque tenemos un objetivo bien claro, que es buscar la manera de tener un enfoque sobre lo que es la educación, y en la pedagogía que tenemos profundización. Entonces nosotros nos ubicamos mucho para aprender de dónde estamos. Entonces nosotros hacemos una investigación más que todo con el contexto que nosotros ubicamos, y cuando tenemos ubicado hacemos una lectura del contexto, lo cual nosotros vamos a dar, nosotros vamos a decir, para luego poder hacer el trabajo completamente más fácil. Entonces se hace más fácil hacer una lectura del contexto para uno ubicarse bien, para uno saber qué tiene, qué no tiene. Eso es lo importante de este punto. Y cómo me deja como profesor, entonces a mí me deja como profesor, maestro, docente, me deja muchas enseñanzas, me deja mucho de qué dar, de qué decir y de qué poder brindar. Entonces a mí en particular, como persona, he sentido mucha fortaleza en esta área y en muchas otras áreas, de lo cual se lo agradezco a la Normal Superior La Ciencia y Arte. Hago una lectura del contexto a la normal gracias a ellos, porque me han dado unos grandes frutos. Le debo mucho a ellos. Mi crecimiento personal y mi crecimiento como profesor son gracias a ellos. Por eso me da una gran enseñanza como maestro. Yo le debo mucho a esa institución. Por eso mismo, en el día de hoy, le doy gracias a ellos. Y como profesor, he tenido mucho de qué decir. He tenido mucho de qué pensar y he aprendido bastante. Así que eso siempre me ha dado de importancia. La gran enseñanza que dejan ellos como conocimiento, aprendizaje y mi formación integral. Entonces, con esto lo veo. Bye.